Buenas noches, Julián Andrés Carrasquilla. Sí, señor. Listo. Jorge William Serna. Presente, profe, presente. Listo, muchas gracias, Jorge William. Perfecto. Karen Lorena Becerra. Presente. Gracias, Karen. Lina Marieta Cárdenas. Presente, profe. Gracias, Lina. Daniela Cardona. Daniela Cardona está presente. Jennifer Corredor. Presente, profe. Listo, gracias. Víctor Pazmiño. Víctor Pazmiño no se encuentra. Yo lo había visto en línea, espérenme un segundito. Sí, presente. Héctor Gerardo Zuluaga. Presente, profe. Listo, Héctor. Esperen, me cambio de listado. Néstor Reinela Maya. Presente, profe. Gracias, Néstor. Carlos Andrés Calderón. Presente, profe. Gracias. Sandra Herrera. Presente. Gracias, Sandra. Carlos Andrés Hurtado. Presente. Gracias, Carlos Andrés. Marlon Andrés Hidárraga. Presente, profe. Gracias, Marlon. María Camila Jaramillo. Presente. Gracias, María Camila. Lina Fernanda Londoño. Presente. Emily Tatiana Morales. Karen Hasblady Parra. Karen Hasblady. Presente. Sí, gracias. Mauricio Puerta. Presente. Gracias, Mauricio. César Augusto Ramírez. Presente, profe. Buenas noches. Hola, César, buenas noches. Laura Marcela Sánchez. Buenas noches, profe. Presente. Gracias. Y Luis Delio Vega. Luis Delio Vega se encuentra. No, él está en línea, pero no sé, como que no habla. Listo, gracias, Mauricio, entonces por el dato. Bueno, niños, entonces ya sin más preámbulos, entremos en materia. Bienvenidos al curso de gestión financiera nuevamente. Darles la bienvenida. Ya le habíamos dado la clase pasada, sin embargo, pues agradecer el esfuerzo de estar aquí en esta noche tan fría y tan lluviosa. Y quiero decirles cómo vamos a trabajar. Lo primero es que vamos a hacer una presentación del curso, ya pues como tal con los contenidos, y vamos a empezar a realizar los conceptos que vamos a tener que tener en firmes para el desarrollo del curso. Les pido por favor participación. Voy a estar haciendo preguntas, me interesa que participen, por tanto por favor activan su micrófono, participan, es muy valioso cada uno de esos aportes. Y les pido también, que de momento dejen silenciados los audios. Y les pido también que empiecen a mirar en la plataforma. Vamos a hacer todo un curso de finanzas para no financieros. ¿Por qué enfoqué la materia finanzas para no financieros? Porque ustedes son muy pocos los de contaduría. La mayoría son de administración. Sin embargo, los conceptos aplican igual para las dos profesiones, tanto para los de administración, bien sea de negocios o de empresas, como para los de contaduría. O sea que no le den importancia que el curso se llame finanzas para no financieros. Lo voy a enfocar para las dos asignaturas. ¿Listo? Y lo vamos a ir desarrollando en el contenido del curso. Por favor,
preguntas igual, si tienen dudas, inquietudes, activen su micrófono. No estoy muy pendiente del chat porque me enfoco en la presentación, pero sí activen por favor su micrófono para yo poderlos estar escuchando y que entre todos podamos aclarar las dudas e ir construyendo la clase. Listo, niños, ¿están viendo todos la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. ahí se ve. Gracias. Bueno, niños, entonces vamos a decir que la gerencia financiera y más específicamente la gestión financiera que se hace dentro de la gerencia financiera de las organizaciones es un proceso estratégico. ¿Por qué es un proceso estratégico? Y es importante que lo determinemos. De ahí la importancia en que ustedes como administradores tengan una formación muy holística y también como contadores tengan una formación muy holística que les permita conocer de todas las áreas que se mueven dentro de la organización. Es decir, ustedes bien sea como contadores o administradores tienen que estar en la capacidad de saber de la parte comercial, de saber de la parte de producción, de saber de la parte financiera, de saber de la parte de recursos humanos. Muy importante entonces en ello que hagamos hincapié en que ustedes pueden formarse como gerentes financieros y que la gestión financiera que ustedes desarrollan dentro de la organización como gerentes financieros es un proceso estratégico. ¿Por qué es un proceso estratégico? Porque tiene mayor relevancia en la gestión de las empresas, en el aseguramiento de la generación de valor. Entonces ahí voy a empezar a hacer mi primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es la generación de valor dentro de una organización? Los escucho. Generar como una diferencia entre mis costos y mi producido, como una rentabilidad. ¿Sería como que, perdón? Una rentabilidad. Ok, sería generar rentabilidad. Sí, perfecto. Eso es parte de la generación de valor. Profe, sí, eso tiene que ver con el tema de la generación de riqueza y obviamente pues con la participación de todo el grupo de trabajo que tiene la empresa. Bueno, eso está muy bien. Pues desde el tema económico y también desde el tema de servicio. Ok, desde el tema del servicio también. Generar valor o generar valor agregado es el plus, es el adicional que ustedes le dan a su trabajo dentro de la organización. Asimismo, en las finanzas, yo también puedo generar valor no solamente generando rentabilidad. Para ello, nos remitimos al objetivo básico financiero, que ustedes lo debieron haber visto en matemáticas financieras. Recordemos qué es, me silencian el micrófono, porfa. Recordemos qué es el objetivo básico financiero. ¿Quién lo recuerda? ¿El qué, profe? ¿El qué? El objetivo básico financiero. Generar valor y perdurar en el tiempo, ¿no? Generar rentabilidad y permanecer en el tiempo. Es decir, el objetivo básico que persigue la gestión financiera de una empresa es, como ustedes lo dijeron, generar rentabilidad, pero también permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay empresas que generan rentabilidad, pero no generan valor y por tanto no pueden permanecer en el tiempo. Y ustedes dirán, ¿es posible que una empresa que esté generando utilidades se quiebre? Sí, sí es posible. Y es totalmente posible. Porque pueden haber empresas que por más utilidades que generen no tengan una política de recursos humanos, los empleados no le duren, tengan rotación altísima de personal y finalmente fracase. Porque así la empresa tenga muy buenas utilidades y no tiene una buena cultura, unas buenas políticas de servicio al cliente dentro de la organización, no va a tener a quien vender su mercancía, su insumo, su producto, su servicio y finalmente se va a quedar sin ingresos y también va a fracasar. Porque si la empresa no tiene una buena política de cartera, por mucho que venda, si no cobra, si no hay recaudo de esa cartera, tampoco hay ingresos y también va a fracasar.
Entonces, el objetivo básico financiero de las organizaciones o de las empresas y de ustedes como financieros no debe centrarse solamente en obtener utilidades. Es importante, sí, es lo que nos van a pedir a nosotros los inversionistas como financieros, sí, es lo que más nos van a pedir, la generación de utilidades. Pero hay un adicional que acompaña al objetivo básico financiero que me dice que no solamente debo generar utilidades, sino también permanecer en el tiempo. Y para que la empresa permanezca en el tiempo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que generar valor. Y generar valor no es sinónimo de generar utilidades o de generar rentabilidad en la empresa. Son dos conceptos diferentes, ¿sí? Entonces ahí la diapositiva nos dice la gestión financiera porque es un proceso estratégico, porque va ligada al aseguramiento de la generación de valor dentro de las organizaciones. Y nos dice que toda entidad de cualquier índole, pública, privada, entidad sin ánimo de lucro, entidad con ánimo de lucro, utiliza recursos humanos organizacionales, utiliza materiales, utiliza financieros para poner en marcha estrategias que desprenden de la misión hacia sus planes que conducen al logro de su visión, a través de un proceso continuo donde se establecieron metas e indicadores. Vuelvo y pregunto, ¿qué es la misión de una empresa y qué es la visión de una empresa? La misión es para lo que fue creada y la visión es ¿Y la visión es qué? Continúa. Profe, la visión es a lo que está enfocada la empresa, lo que en el tiempo, a futuro, la visión es a futuro, ¿sí? Lo que quiere hacer la empresa dentro de sus objetivos, los objetivos que se trazan 5, 10, 2 años, 3 años. Y la misión como tal es la razón de ser de la empresa. Claro, entonces podemos definir la misión como el motivo o la razón de ser de la empresa, ¿sí? Es decir, su motivo de existencia, su razón de existencia, qué va a aportar, qué va a producir, qué va a suministrar, qué valor agregado va a dar. Y siempre va a estar enfocado en el presente, es decir, para qué existe la empresa hoy. La visión, por el contrario, se refiere a una imagen de la organización a largo plazo, es decir, dónde quiere posicionarse la empresa. Entonces, si yo tomo en cuenta mis recursos, los recursos que tengo financieramente dentro de la organización, el capital humano, los materiales, los insumos electrónicos, yo puedo establecer mi misión y puedo estratégicamente también plantear objetivos que me lleven al cumplimiento de mi visión. Listo, clara esa parte del valor agregado a través de la misión y de la visión y por qué la gestión financiera es un proceso estratégico. Sí, señor. Listo. Entonces, la gerencia financiera estratégica debe sobre todo sentar las bases de un accionar en una planeación que supere los riesgos de la improvisación. Debe también tener una visión de largo plazo, incorporando intereses de los stakeholders. ¿Han escuchado alguna vez qué es un stakeholder? ¿Les suena? Bueno, les cuento. Un stakeholder es un grupo de interés dentro de la organización. Cualquier persona que sea usuaria de la información y que tenga interés en el conocimiento de la organización es un stakeholder. ¿Quiénes son los stakeholders? Los inversionistas, porque son los que invierten el capital. Los bancos, porque son también los que nos prestan y nos permiten el apalancamiento. Los proveedores, porque también nos permiten el apalancamiento a través de las ventas a crédito. Los clientes, porque son los que nos compran. El Estado también es un stakeholder porque tiene total interés en la organización para el recaudo de las cargas impositivas o tributarias. Entonces la gestión financiera y la gerencia financiera no deben ser un proceso improvisado. No debe ser del día a día, requiere de planeación. Y esa planeación la hacen ustedes como financieros a través de los recursos con los que cuentan y presupuestando no solamente cómo van a generar rentabilidad, que sí es importantísimo, es fundamental generar la rentabilidad, sino que también tienen que tomar la parte de entender que la gestión financiera no puede ser improvisada, sino que tiene que planear cómo va a permanecer la empresa en el tiempo, cómo se va a sostener. ¿Han conocido casos de empresas que han sido muy rentables y se han quebrado? ¿Cierto? Yo creo que todos conocemos.
Empresas que en su principio fueron Sí, un boom sí, profe. y fracasaron. En el principio tuvieron una rentabilidad altísima. Coloquen ejemplos. Mencionen empresas que ustedes crean que, o que conozcan el caso de que han sido muy rentables, han sido muy grandes y finalmente han fracasado. Bavaria. Bavaria sí tuvo que someterse a una reestructuración, tanto que ya la mayor parte no es colombiana. Lo mismo Avianca, que también fue una empresa muy exitosa y también tuvo que irse de reestructuración. Textiles Omnes en Pereira. Textiles Omnes, Paños Omnes, que dejó de... ¿Cuál, perdón? La conversión, la marca Life. Bueno, yo no conozco puntualmente qué le pasó a tu Life. ¿Tú sabes qué le pasó? Profe, por ejemplo, acá en Santa Rosa era muy conocida una empresa que prestaba el servicio de televisión que se llamaba Global. Y Sí. se quebró y después de eso ha cambiado muchísimo de nombre porque se mantiene como que quebrando a cada rato o como que liquidan para poder después, no sé, sacar empleados o cosas así. Entonces se liquidan en insolvencia, ¿sí? Se declaran en insolvencia y tienen toda una cantidad de implicaciones jurídicas para poder declararse de insolvencia y cambian de nombre y cambian de razón social y en su momento fueron muy exitosas y tuvieron un producto ganador o tuvieron un servicio ganador, pero su gestión financiera no... Señora. Que esos que estaban en Santa Rosa eran prácticamente los únicos antes de que llegara Claro y UNE, eran prácticamente los únicos y de un momento a otro cambiaron de nombre y desde eso han cambiado como 4 veces de nombre. Entonces, claro, no hubo una gestión financiera pendiente o tendiente a generar valor, sino que la gestión financiera se enfocó únicamente en generar rentabilidad, en vender, sin establecer otras políticas. Entonces ustedes como administradores, niños, y se los digo también a los contadores porque los contadores también administran o también pueden ser administradores, ustedes como administradores tienen que estar en la capacidad de saber que no solo por rentabilidad o por utilidad vive una empresa. Lo importante es, para eso está el objetivo básico financiero, lo importante es que esa utilidad vaya acompañada de permanecer en el tiempo. Miren todos los casos de empresas y conocidísimas, empresas muy famosas que ustedes han visto, que ustedes incluso, o todos nosotros fuimos consumidores de sus productos y aún así cambiaron y tuvieron que venderse o tuvieron que liquidarse o tuvieron que cerrarse. Ya no existe Paños Omnes, por ejemplo. Ya no, ahorita se está poniendo muy de moda la gaseosa glacial, ¿cierto? Todos la conocen, la han visto. Sí, señor. ¿Qué característica ven ustedes en la gaseosa glacial diferente a Postobón? Analícenla como comerciales, como consumidores, como clientes y díganme qué ven ustedes en glacial que no tiene Postobón o qué ven ustedes en Postobón que no tiene glacial. Todos la conocen, ¿cierto? Todos en algún momento habrán comprado una botellita. Primero que todo el precio. Sí, el precio. Los sabores, algunos son diferentes. Sí. Profe, de pronto también la propaganda que tienen, o sea, Glacial es conocida, pero no tiene propaganda en televisión ni nada de eso, de pronto, ¿no? Sí. Todo eso que es ustedes... más comercial en algunos sectores del país. Sí, no, es más comercial porque es una empresa creo que huilense o tolimense y es más fuerte allá. Pero yo les voy a contar algo, Glacial no es nueva. ¿Sabían eso? Sí, Glacial es solo del Tolima. Sí, es del Tolima y ustedes saben, pero no es nueva en nuestro mercado. Ustedes sabían que estuvo ya en nuestro mercado. Yo recuerdo que en Torrijos había una planta de Glacial, creo que era. Exacto, hace muchos años. Estamos hablando de hace 25, más de 20 años, ¿cierto? Glacial, profe, es una empresa que lleva muchos años
sino que perdió mucha participación en el eje. Digamos, yo, por ejemplo, la compañía en la que trabajo, comercializamos algunos productos de esa marca y por el tema de costos se comercializan muy bien. Sí, pero yo quiero llegar es a algo, a que ustedes miren, o sea, todo lo que ustedes están diciendo es cierto y es válido. Es cierto que tiene un precio más competitivo y eso hace que se comercialice muy bien, que llegue a un grupo de la población específico, ¿sí? ¿Qué más? Que no tenga pues tanta publicidad porque su producto es más económico, pero hay un factor clave que diferencia a Glacial de Postobón y quiero que sigan pensando y me cuenten ese factor clave para yo contarles la historia. ¿La marca no? No, la marca tampoco, pero va por ahí. Profe, pues debe tener una estrategia definida en el tema de cartera, sosteniendo ese largo plazo como lo acaba de argumentar en la diapositiva. Sí, claro, es que Glacial estuvo en la quiebra. Glacial estuvo en la quiebra y les sigo contando pues parte de la historia. Glacial aquí en el eje cafetero se vendía. Yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años que se vendía Glacial y Conga. Eran unas gaseosas, bueno sí, yo sé que yo ya estoy muy viejito, pero eran unas gaseosas que se comercializaban aquí en el eje cafetero y que eran una competencia fuertísima para Postobón. Los sabores eran mucho más ricos inclusive, yo lo recuerdo. Y de un momento a otro, siendo muy buena, teniendo muy buena rentabilidad, se quebró. Para poder salir a flote de eso, tuvieron que cambiar algo en su producto. Algo que Postobón sigue teniendo y que ellos ya no tienen. Quiero que sigan pensando qué es. La manzana, profe. No. Sí, también, o sea, todo eso que ustedes están diciendo es valor agregado. Todo eso que ustedes están diciendo es valor agregado que le permite al producto ser un producto ganador y seguirse vendiendo. El envase, profe. El envase. Perfecto. ¿Qué tiene el envase? Que es plástico. ¿Qué es plástico? Ustedes no consiguen una Glacial en un envase retornable. Y los envases retornables, a mi parecer, son ganadores. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cultura ambiental, donde si podemos cuidar el planeta, si podemos utilizar envases retornables, pues hombre, sería mucho mejor. Porque... Pero entonces ahí es donde entra a competir con costos, no sería capaz contra Postobón, al ser una empresa más pequeña y para competirle con costos ya con un envase de vidrio también, contra una empresa tan gigante como los Postobón. ¿Quién me está hablando, perdón? Marlon, profe. Marlon, ya estoy aquí, ya vuelvo a verlos en línea. Marlon, ¿y si yo le dijera que Glacial en su tiempo, cuando fue ganadora en el eje cafetero y en todo Colombia, los vendían en envases de vidrio, en envases retornables? Profe, una cosita. César. Es que, digamos, cuando Postobón empezó a absorber muchas empresas como regionales de gaseosa, lo primero que hicieron fue comprar la vidriera, o sea, una empresa general. Exacto, sí. Exacto, César. Ya, ahí lo resumiste todo. Ahí lo resumiste. Ahí lo resumiste todo. Cuando Glacial empezó a ser ganadora y empezó a hacer una competencia fuerte para Postobón, Glacial, a pesar de estar teniendo rentabilidades altísimas, no hizo planeación financiera. No pensó en los factores internos o externos que podían afectarla. Y la embotelladora que a ellos les vendía los envases fue comprada por Postobón. Y eso literalmente quebró a Glacial. Porque a pesar de que tenían un producto ganador, a pesar de que tenían un servicio, una muy buena publicidad en su momento, un muy buen servicio publicitario, a pesar de que vendían un producto que era consumido, que todo el mundo lo utilizaba, que era asequible, se quedaron sin en qué envasar. De un día para otro les dicen, ya no les vendemos envases. Y eso hizo que Glacial se fuera literalmente a la quiebra. Por eso ahora, ¿qué hace? Por eso, ¿cómo tuvo que lanzarse nuevamente? Tuvo que lanzarse nuevamente después de muchos años a través de un producto nuevo vendido, de un producto antiguo, perdón, vendido en un empaque nuevo y hacerlo a través de la línea de plásticos desechables. Ahí fue donde dio su oportunidad.
porque en su momento no tuvo en cuenta que en determinada circunstancia se podía quedar sin en qué vender, a pesar de tener el producto, tener el material de distribución, tener las plantas, que inclusive aquí tenía una, de tener el recurso humano, de tener el recurso financiero, se quedó sin en qué empacar el producto. Profe, y otra persona y una experiencia personal en donde yo trabajo, pues digamos nosotros empezamos a fabricar Vive 100. ¿Sí? La empresa que empezó a vender el plástico la compró Postobón, a la cual le tocó empezar a gestionar una fábrica para que ellos mismos hacen las botas con la plástica. En el 2012 que se empezó a fabricar el Vive 100, ¿cierto? Sí, señor. Cuando salió al mercado el Vive 100, yo recuerdo que eso fue una locura. Uno no conseguía un Vive 100. Uno no lo encontraba porque conforme se compraba, inmediatamente se vendía. ¿Por qué? Porque Vive 100 también llegó con una estrategia muy ganadora, que fue competir ¿con qué? ¿Con qué empezó a competir Vive 100? ¿Qué fue la clave de Vive 100? Para entrar en el mercado. El precio. El precio. Y los canales de distribución. Sí, pero más que los canales de distribución, porque Postobón también tiene sus super canales de distribución, pero más que los canales de distribución, Vive 100 entró a competir con precio. Porque en ese tiempo, ¿cuáles eran los energizantes? Era Peak de Postobón y Red Bull. Y un Peak valía creo que 4.000 pesos y un Red Bull no bajaba de 5.000. Entonces, claro, y obviamente pues yo creo que a todos nos gusta, o todos en algún momento de nuestra vida y de nuestro día a día hemos necesitado un energizante, ¿sí? Entonces, súper ganador. Llega un producto que me ofrece las mismas características que uno de 5.000 o de 6.000 pesos, que lo puedo conseguir en 1.500 pesos. Que sabe rico, que supuestamente es energizante, que va a tener el mismo efecto en mi organismo. Pues hombre, hagámosle a este producto. Y claro, como dice Lina Meneses en el chat, se enfocó hacia la población, hacia los estratos más bajos, porque pues la gente Play, la gente Pupi, la gente de Carulla seguía tomando su Red Bull, pero se enfocó en los estratos más bajos, que eran de pronto los que no consumían Red Bull, pero sí consumían Peak. Todo el mundo fue para Vive 100. ¿Y qué hizo Postobón? Postobón también sacó su estrategia. ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia sencillamente fue: compremos la productora de los envases plásticos y lanzar un producto obviamente también con las mismas características. ¿Cuál es el producto de Postobón que compite con el Vive 100? ¿Cuál, Marlon? No te escuchamos. El Speedmax. El Speedmax. Tiene las mismas características, el mismo precio, el mismo contenido, inclusive creo que a veces es hasta más barato. Entonces ya Vive 100 le tocó también reinventarse y empezar a competir con sabores. Vive 100 era uno, el verdecito. Y después salió el rojo, el amarillo, el morado, el de azaí, el de frutos rojos, el azul, el que tiene menos cafeína. Y también en presentación, el tamaño también le tocó empezar. Y también le tocó empezar a competir con tamaño. Primero sacó el más grandecito que ya valía 2.000 y después el del litro, porque Speedmax también sacó el de litro. Entonces, ¿a qué me lleva esto, niños? ¿Por qué toda esta historia? Porque el hecho de que una empresa empiece a crecer y empiece a tener rentabilidades no es tan bueno como parece. Se necesita la gerencia financiera, se necesita la gestión financiera, se necesita la planeación financiera. Porque inmediatamente una empresa empiece a crecer, con seguridad ya hay un monstruo en el mercado que tiene el monopolio, que tiene el dominio de ese producto con el que usted va a entrar a competir. Y créame, van a hacer lo imposible por acabar con ese producto o por acabar con ese servicio. Van a hacer lo imposible porque ese producto no llegue al mercado, o por lo menos de acabarlo. Y lo estamos viendo, lo que pasó con Glacial, lo que pasó con Vive 100. Lo que pasa es que Koala pues es otro monstruo grandísimo, donde trabaja César es otro monstruo grandísimo que tiene productos por montones, recursos por montones y que es líder en muchas líneas y en muchos productos en el mercado, ¿sí? Y obviamente tuvo cómo defenderse, tenía planeación financiera. Pero si ustedes no tienen cómo defenderse, así el producto esté siendo muy bueno,
así el producto sea un producto ganador. Si no hay una planeación, si yo no tengo prevención de los factores internos o externos que a mí me pueden afectar y creo que mi producto va a permanecer en el tiempo, grave. Estoy grave porque con seguridad va a llegar un monstruo y va a hacer lo imposible por acabar con mi mercado. ¿Listo? Entonces, la toma de decisiones debe realizarse sobre la base de la información confiable y estandarizada del engranaje organizacional. Esa base de información confiable y estandarizada es ¿qué? ¿Cómo se llama? Los balances. ¿Cómo se llaman los balances? ¿Los qué, profe? Perdón, ¿qué era la pregunta? Me dice la diapositiva, la toma de decisiones debe realizarse sobre la base de información confiable y estandarizada del engranaje organizacional. Esa base de información confiable y estandarizada, ¿cómo se llama? Estados financieros, profe. Más allá de estados financieros, ¿cómo se llama? Estados de situación Resultados. financiera. No, esos son estados Dependencia y financieros. ganancia. No, globalmente, ¿cómo se llama? Informes financieros. No, todo eso que ustedes están diciendo forma parte de ¿qué? Un balance general. ¿Qué vieron ustedes en el primer semestre? El balance. Se llama contabilidad. Que sí, que son todos los estados financieros, los informes, los balances, etc. Pero esa base de información de la que parten las finanzas se llama contabilidad. Entonces, por eso ustedes deben recordar que la contabilidad, cuando la vieron por allá en primer y en segundo semestre, ¿quién la vio conmigo? Creo que nadie. Héctor, ¿tú viste contabilidad conmigo o no? Ah, no, Héctor no. Héctor vio por costos y matemática financiera. Bueno. La contabilidad no toma decisiones. La contabilidad no está enfocada en tomar decisiones. La contabilidad lo único que hace es suministrar una información ¿a quién? A ustedes, los administradores o los financieros, que se van a encargar de tomar decisiones con base en esa información. Por eso me dice que la toma de decisiones debe realizarse sobre la base de la contabilidad. Pero para eso es necesario que esa contabilidad, que va a ser la base del análisis financiero, de la gestión financiera, de las finanzas corporativas, de la matemática financiera, del mercado de capitales, de todo lo que tenga que ver con finanzas, la base con la cual yo parto es la contabilidad. Y esa contabilidad debe ser fiable, debe ser estandarizada. Porque si la contabilidad no es fiable, si yo no le creo a la contabilidad que yo tengo, ¿qué tipo de decisiones voy a poder tomar? ¿Sí? Por eso me dice que todo tiene un efecto monetario, directo o indirecto, y que se mide por medio de indicadores de procesos o de resultados. Entonces la gestión financiera se mide. ¿Y cómo medimos la gestión financiera? ¿A través de qué? ¿Cuál es la herramienta, asignatura que ustedes ya vieron que a mí me permite medir las finanzas? Niños, todo esto es coquito. Y todo esto ya lo vieron. César, ¿ustedes en qué semestre están, niños? Noveno. Ok, ustedes ya están La terminando. matemática financiera. No, sí, corchados todos, Karen, tienes toda la razón. La matemática financiera sí es cierto que a mí también me permite tomar decisiones, pero no me permite medir. ¿La contabilidad? No, la contabilidad lo único que me entrega es información para yo tomar decisiones. Mi gestión financiera, mi gestión financiera o mis finanzas, ¿con qué se miden en la organización? Ok, ustedes van a tener que volverse a estudiar un poquito, niños. Abrir los cuadernos de las 2 contabilidades o de las 4 los contadores, abrir los cuadernos de costos, abrir los cuadernos de matemáticas financieras y abrir los cuadernos de análisis financiero.
Que ya lo vieron. ¿O quién no ha visto análisis financiero? Sí, señor, ya. ¿Y para qué nos servía el análisis financiero? El análisis financiero era eso, era el conjunto de indicadores y de análisis verticales y horizontales que yo establecía con base en mis estados financieros para determinar la situación financiera de la empresa. Pilas, niños, no se dejen corchar. No por mí, porque estamos aquí es para aprender, es por ustedes en la vida profesional. Ya vieron una herramienta, la conocen. Pilas ahí. Profe, Señor. conjunto de indicadores horizontales y verticales, qué pena, que me permiten medir los indicadores, ¿cierto? Medir indicadores. No, el análisis financiero es el conjunto de indicadores y de análisis vertical y horizontal que me permite determinar la situación financiera de la organización. No es otra cosa que eso. ¿Se acuerdan, niños, cuando ustedes tomaban un balance o un estado de situación financiera y empezaban a mirar el activo corriente, qué variación tuvo de un periodo respecto al otro? Y decían que año 2 menos año 1 sobre año 1 y les da un porcentaje y les permitía evaluar cuánto había crecido el activo o por el contrario cuánto había crecido el pasivo. Cualquier indicador de esos o cualquier análisis de eso que ustedes le apliquen a un estado financiero es análisis financiero. Y la diapositiva me dice que toda la gestión financiera se puede medir a través de indicadores, bien sean indicadores de proceso o bien sean indicadores de resultados. Mencionen indicadores financieros, niños. Recuerden alguno. Que toda esta clase nos sirva para recordar. Yo no tengo problema en que nos devolvamos o repasemos si hace falta. No sé, ahí el EVA, el EVITA. Sí, el EVA, el EBITDA. ¿Qué significa EBITDA? Bueno, ya tienen la primera tarea para esta semana. Van a estudiar análisis financiero. Van a estudiar matemáticas financieras y van a estudiar contabilidad. Eso implica que no les va a dar material en la plataforma para que tengan toda esta semana y las 9 horas de gestión financiera de esta semana las dediquen a repasar sus apuntes, porque los van a necesitar. Tengan la seguridad de que los van a necesitar. ¿Qué otro indicador financiero recuerdan? Vamos recordando. Bueno, la razón corriente, la prueba ácida, el capital neto de trabajo, la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo, los días de cartera, los días de inventario. Hay tantos indicadores financieros que a mí me pueden permitir evaluar la gestión financiera de una organización. Entonces ustedes deben saberlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden evaluar la gestión financiera, pero también los van a evaluar a ustedes como financieros o como administradores a través de indicadores. Por eso es clave que ustedes hayan visto análisis financiero. Y eso es lo que el análisis financiero les puede aportar a ustedes dentro de su formación. Que ustedes evalúen y que sepan que también los van a evaluar. Porque para eso nos estamos formando, para administrar. Y vamos a evaluar y nos van a evaluar. ¿Listo, niños? Continuemos. Entonces me dice, la administración y las finanzas se definen como un proceso que involucra recursos, actividades, sistemas y resultados. Según Coles y Donnell, la administración tiene 5 funciones. Todas estas ustedes sí las conocen, ¿sí? O sea, seguro que sí las conocen porque ustedes son administradores o porque son contadores que ya vieron administración. ¿Cuáles son las 4 funciones que componen la administración? Las que ya habíamos conocido. Las 5. No, las 4 que siempre nos dieron, o bueno, no sé si ahorita ya les cambiaron el sistema, pero en la teoría tradicional siempre hemos hablado que administrar es planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los teóricos nuevos que son Coles y Donnell nos dicen que también se suma a la administración una actividad adicional, que es cuál, la de integrar el personal, y que yo tengo que conocer dentro de mi organización el personal también como un recurso, también como un activo que no se puede valorar, pero que no se puede valorar precisamente porque es invaluable y porque puede ser muy bueno o muy malo dentro de la organización. Entonces, creemos en que la administración y las finanzas van a integrar 5 funciones: planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar.
El control es el que cierra el proceso, bien sea por indicadores financieros, bien sea por auditoría, bien sea por revisoría fiscal. El control debe existir para cerrar el proceso o el ciclo administrativo. ¿Preguntas hasta ahí, niños? Ninguna, bueno. No, profe, no, todo bien hasta ahí. Entonces, ¿qué es la planeación o el planeamiento, etcétera? ¿Qué es planear? Planear consiste en traducir la misión de la organización en políticas, objetivos, estrategias, metas e indicadores que se encuentren definidos en los planes de corto, mediano y largo plazo, de modo que se pueda construir en el tiempo la visión de la organización. En el aspecto financiero se traducen políticas, objetivos, estrategias, metas e indicadores propias de la gestión financiera que soporten los objetivos, estrategias y políticas generales y hagan posible su consecución. Es decir, planear, en palabras paisas, planear es simplemente yo establecer mis políticas, mis objetivos, mis estrategias, mis metas, mis indicadores en el presente, o sea, en la misión, con los cuales yo pueda cumplir mi visión. Son la carta de navegación con las cuales yo voy a llegar a la visión. ¿Qué es organizar o organización? Me dice que consiste en establecer una estructura que permite implementar las estrategias de la organización, para lo cual deben definirse claramente las funciones, tareas, jerarquías y responsabilidades. En esta fase, que los sistemas y los procesos deben delinearse, comunicarse e implementarse para garantizar la marcha adecuada de la empresa u organización. Entonces, la segunda actividad, que es organizar, a mí me dice que yo debo establecer jerarquías, yo debo establecer funciones, yo debo establecer manuales, yo debo establecer políticas que me permitan seguir cumpliendo con el objetivo o con los objetivos que planeé o que tracé desde el proceso de planeación, y también que me permitan garantizar que la empresa siga funcionando adecuadamente. Ahí es donde muchas empresas fallan, y sobre todo los que trabajan en empresa mediana, pequeña o en empresa familiar, en que no tienen planeación y mucho menos tienen organización, y ni siquiera se sabe el nombre del cargo, ni siquiera hay un manual de funciones o no hay un manual operativo, o el financiero ni siquiera tiene establecido cuándo va a recibir los estados financieros de la empresa o unas políticas para analizar esos estados financieros. No hay organización. Entonces, ¿qué es la organización? Básicamente es eso, es establecer la estructura mediante la cual yo voy a permitir que la empresa siga funcionando adecuadamente. La integración de personal, que es una función nueva en teorías administrativas nuevas, me dicen que en esta fase podría estar incorporada la dirección. Sin embargo, dada su importancia de generación de valor, es considerada como una función estratégica, ya que el recurso humano es el verdadero motor de la organización, por lo que definir los perfiles del puesto, competencias y conocimientos necesarios para cada puesto, para cada equipo de trabajo, son factores claves en el éxito de la organización. Esta integración de personal pues básicamente va ligada a la organización, pero también me dicen que yo tengo que mantener contento a mi personal, que mi personal tiene que estar satisfecho en la empresa. Dicen, no recuerdo quién fue el empresario, se me va el nombre en este momento, que me dice que lo más importante de la organización no es cuidar a los clientes, sino cuidar a los empleados, porque si yo cuido a mis empleados, ellos van a cuidar a mis clientes. Listo. Y por último, el control. El control es el proceso permanente para lo cual se establece un sistema de control acorde a la realidad de la organización. En esta fase lo que se busca es control mediante la evaluación permanente. Señora. Dirigir. Planear, organizar, integrar, dirigir y por último controlar. Uy, niños, venga, me faltó esa diapositiva, tienen toda la razón. Ah, no, aquí está, es que me la salté, qué pena. Gracias por hacerme caer en cuenta. Ok. Niños, qué pena, es que se me está bloqueando mucho el computador. Dirección. Está estrechamente ligado al liderazgo,
a la conducción del grupo, y para que esto funcione y sea posible es necesario que haya concordancia entre la estructura, la cultura de las organizaciones y los estilos de liderazgo. Asimismo, en esta fase se encuentra la medición del desempeño del personal, así como también se definen las estructuras, escalas y métodos de evaluación salarial, estímulos y motivaciones para elevar el desempeño laboral. Perdón, niños, un segundito que me está llegando un WhatsApp de la universidad. Espérenme un segundito, qué pena. Viviana, buenas tardes. Yo en este momento estoy en el curso de gestión financiera. Estoy grabando la sesión para poderla mandar y que puedan hacer la auditoría. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, niños, me disculpan. Bueno, niños, entonces la dirección de la organización es el liderazgo. Como nos decía la diapositiva de la organización, se deben establecer jerarquías. Asimismo, también debe haber unas personas por encima de esa jerarquía que sean los que se encarguen de dirigir la organización, que sean los que se encarguen de establecer los planes, que sean los que dirijan a los grupos o a los equipos de trabajo. Es importante que hayan líderes y que haya liderazgo para que la organización funcione. Asimismo, estas personas tienen que determinar cómo estimular a sus empleados para cumplir con la diapositiva anterior, que es la integración del personal, establecer planes de estímulos, establecer salarios, establecer cargas. Es clave la dirección dentro del proceso también, porque va a ser la función del liderazgo y va a ser quienes lleven, por así decirlo, el timón de la organización. Esa fue la que me salté. Listo. El control es el proceso permanente, ya habíamos dicho que es donde se cierra el ciclo. Es el proceso permanente mediante el cual se establece un sistema de control acorde a la realidad de la organización, es decir, un proceso de control o un sistema de control que se pueda cumplir de acuerdo a las necesidades que tiene la organización. En esta fase lo que se busca es el control mediante la evaluación permanente y corregir desviaciones en relación a resultados esperados. Es decir, es evaluar lo que se ha hecho en las 4 fases anteriores y que sí permitan la adecuada marcha o el adecuado funcionamiento de la unidad de negocios. Bueno, niños. Esta diapositiva no, porque esta es de finanzas corporativas. Ah, no, sí, esta sí también. Me dice que el objetivo de la administración financiera. Ya vimos que el punto de encuentro entre gestión y finanzas es la administración financiera, cuyo objeto principal es la generación de valor. Por tanto, los administradores financieros son los verdaderos guardianes de esta generación de valor. Se encarga de analizar, pronosticar y planificar las finanzas de las organizaciones, evaluando las alternativas de acción y sus riesgos asociados. Entonces, resumida esa diapositiva, ustedes ya saben cuál es el objetivo básico financiero. Ustedes como financiero deben garantizar que la universalidad de la organización esté cumpliendo no solo con obtener rentabilidades o obtener resultados, sino también con que hayan planes, políticas, estrategias y una administración adecuada que le permitan a la empresa sobrevivir en el tiempo. Me dice que la importancia de las finanzas radica esencialmente en la importancia que tienen las decisiones financieras, las mismas que están vinculadas a la necesidad de contar con activos reales. Entonces aquí ya empezamos a hablar un poquito más de contabilidad. Base de las finanzas, la contabilidad. ¿Y qué necesidades tengo yo como financiero? Yo como financiero necesito activos. Necesito personal, pero también necesito activos. Necesito dinero para invertir. Necesito bancos para invertir. Necesito propiedad, planta y equipo para producir. Necesito intangibles para tener una infraestructura tecnológica y llevar un programa contable, un programa financiero, un programa de costos. Necesito también unas políticas de cartera que me permitan recaudar la cartera que tengo y generar más rentabilidad. ¿Listo? Entonces, importante que identifiquemos que como financieros necesitamos activos y que esos activos nos van a permitir seguir cumpliendo con el objetivo básico financiero.
Bueno, ustedes ya vieron finanzas corporativas, niños. O algunos ya la vieron y otros no. No, señor. No, señor, eso no. Finanzas corporativas no. Nadie, absolutamente nadie en el curso, güey. Entonces no me voy a meter todavía con el mercado de capitales o con el mercado de valores. Pero simplemente me dice que la empresa le debe suministrar al administrador financiero activos para que el administrador financiero devuelva esos activos agregando valor. Es decir, los convierta en mayor valor y que también permitan la adecuada marcha o el adecuado funcionamiento de la organización y su permanencia en el tiempo para cumplir con la misión. Listo, niños. Entonces, para ya entrar en el capítulo de las decisiones financieras, tomémonos un breakcito, por favor, para que vayan al baño, para que elaboren las preguntas que tengan y nos vemos nuevamente a las 7:40. Listo, no vayan a cerrar la sesión ni nada, simplemente si quieren silencien los micrófonos y ya volvemos. ¿Les parece bien? Listo, profe. Listo. A las 40 nos Listo, vemos. profe, hágale. Listo, profe. Mami, yo le escribí.
profesor. ¿Qué dice? Ah, bueno. Aquí ve. Muchas gracias, que puede contar con usted, así como usted. Que le contestara. Ahora estaba llamando.
¿Por qué? Yo no por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me tomé dos. Ahí te haces. ¿Empieza por la clase? Les dio un break de 15 minutos. Niños, qué pena, es que tenía que mandar un correo a la universidad que me estaban pidiendo una información. Ahí disculpen la suspensión de este momentico. Bueno, entonces retomando. Me dicen que las decisiones financieras, en la jerarquía de decisiones, es la segunda en importancia. Está asociada a la estructura de pasivos para que éstas mantengan un adecuado balance y no poner en riesgo la solvencia de la empresa. Siempre se debe buscar un adecuado equilibrio entre los plazos de las obligaciones y el ritmo de generación de ingresos, así como un equilibrio entre sus pasivos y su patrimonio, y de esta manera generar valor. Las decisiones financieras son las segundas en importancia dentro de la empresa. ¿Cuáles creen ustedes que son las primeras? Niños, ¿están ahí? Sí, profe, pero no se le entendió la pregunta. Que me dice la diapositiva que las decisiones financieras son las segundas en importancia dentro de la empresa. ¿Cuáles creen ustedes que son las primeras en importancia? Karen, ¿qué le pasó? Bueno, niños, ¿qué aportan? ¿Cuáles creen que son las primeras? Profe, no tendrán que ver con el tema del talento humano o el tema administrativo antes del tema financiero, ¿no? Tiene que ver más que todo con las decisiones de la gerencia. O sea, las más importantes son las decisiones que tome la gerencia. Las decisiones financieras nunca pueden estar por encima de la gerencia. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que son las segundas en importancia y que son las que determinan la estructura de pasivos versus activos y de pasivos versus patrimonio para determinar la financiación de la empresa y que sea adecuada conforme a las políticas, para que así exista un equilibrio. Bueno, niños, entonces de momento dejamos aquí por estas diapositivas y vamos a iniciar nuestro curso de finanzas para no financieros. Todos estos cursos igual yo se los voy a subir en la plataforma para que sepan
y puedan irse poniendo al día si no pueden asistir a la clase o algo. Hola. ¿Qué están viendo ahí en la pantalla, perdón? No, todavía no aparece. Nada, profe. No, que nada, sale la de... Bueno, entonces miremos este pequeño video de creando una empresa, lo analizamos y después hacemos el pequeño debate que debe acompañar cada uno de estos videos. ¿Lo están viendo y escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Pues vamos a empezar. Y vamos a empezar partiendo de cero. Y esto significa que vamos a empezar creando una empresa y ver cómo se... Niños, se está entrecortando mucho. Ténganme paciencia, yo cambio el modo de compartir a ver si funciona mejor. Listo, profe. Sí, se escucha como doble. Que ustedes son personas inversores que necesitan invertir su dinero. Y yo les propongo invertir en una empresa que Pues vamos a empezar. Y vamos a empezar partiendo de cero. Y esto significa que vamos a empezar creando una empresa y ver cómo se generan los números de esta empresa. Y vamos a suponer lo siguiente, que ustedes son personas, inversores, que necesitan invertir su dinero. Y yo les propongo invertir en una empresa que queremos crear de producción y distribución de alimentos ecológicos. Y ustedes me harían una pregunta o varias preguntas antes de decidir si invierten o no en esta empresa. Generalmente la primera pregunta que surge es ¿cuánto tenemos que poner? Y esta es la segunda pregunta, no la primera. Otros pensarían ¿cuánto ganaremos? Esta, que es una pregunta muy importante, también viene después. Porque al final la primera pregunta que condiciona el resto, la primera pregunta que tenemos que contestar es, con sentido común, ¿qué necesitamos para crear esta empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos? Pues empecemos. ¿Qué necesitamos? Ah, pues alguien diría, pues necesito maquinaria. Correcto, maquinaria. Otros dirían, pues necesitamos existencias, materia prima. Correcto. Bueno, ¿y dónde ponemos todo? Ah, pues un local. Ah, un local. Muy bien. Alguien pensará, mobiliario. Mobiliario. Ponemos algunas furgonetas de reparto, también necesitaremos seguramente elementos informáticos, pues pongámoslo. Elementos de transporte y elementos
informáticos. Correcto. Todo esto que estamos ahora escribiendo aquí son las inversiones que necesitamos, las inversiones iniciales para empezar nuestro negocio. Y alguien muchas veces me dice, oye, necesitamos tener en cuenta el gasto de personal. Y esto me sugiere dos preguntas. Primera pregunta. Recuerden que estamos poniendo aquí en esta columna las inversiones necesarias. Y me hablan de gastos de personal. ¿Qué diferencia hay entre inversión y gasto? Buena pregunta, ¿no? Alguien dirá, bueno, Dios, que nunca utilizo. Perdón, niños, me están escribiendo por el grupo que no se ve el video. ¿Todos lo están viendo? ¿Qué problema les aparece? Sí, sí se ve. Bueno, igual los que no lo pueden ver también va a quedar subido dentro de la plataforma. Utilizado en mi vida privada, en inversión, gasto. Todos hemos utilizado la frase he invertido, he gastado. Pues ¿qué diferencia hay entre inversión y gasto? Generalmente cuando hago esta pregunta la gente suele responder, pues una inversión yo espero un retorno, de un gasto no. ¿No? Muchos de ustedes, para las empresas que trabajan, saben que son gasto de personal. ¿Esto significa que no esperan nada de ustedes? ¿Un retorno? Pues claro, que lo esperan. Esta no es la diferencia. La diferencia, y sale por primera vez, pero será muy recurrente, la diferencia es el tiempo. En finanzas, el tiempo es la variable clave. ¿Y por qué la diferencia entre inversión y gasto es el tiempo? Ya verán. Una inversión es un gasto a largo plazo. Y un gasto es una inversión a corto plazo. Luego aquí vamos a poner las inversiones que tarde o temprano se gastarán. Créanme, todo se gasta. A lo largo de la vida todo se gasta. El local se gastará. Quizá no en un año, ni en 20, ni en 30, pero oiga, en 100 años se gastará. La maquinaria tardarán 5, 10, 15 años, se gastará. El elemento informático en 3, 5 años se gastará. Las existencias se gastarán bastante más rápido. Luego en esta columna ponemos las inversiones. La segunda reflexión que me sugería cuando alguien me dice gastos de personal, ya hemos visto el concepto de gasto-inversión. Y personal, las personas. Lo más importante de una empresa, hemos de poner aquí las personas. Pero claro, las personas no podemos hacer como un local, que vamos y lo compramos, o la maquinaria y el elemento informático. No. Pero ¿cómo aparecen aquí? Pues aparecerán con lo que llamamos el disponible o el cash. ¿Por qué? Porque sería prudente en nuestra empresa con sentido común tener todo esto, pero además tener un cojín de cash, de disponible, para hacer frente a los gastos que vendrán en los próximos meses. ¿Qué gastos? Pues en una empresa normal, el primer día que entra en funcionamiento ya tiene gastos y seguramente no tiene ingresos el primer día. Luego, sería lógico pensar que cuando empieza una empresa tenga un cojín disponible para hacer frente a los gastos de los próximos meses, antes de que empiecen a llegar los ingresos. Uno de los gastos más importantes que tengo que prever es el gasto justamente de personal. Pues ya lo tenemos. Bueno, hay algo que me falta. A este local yo le haría la pintura, el cableado eléctrico, pondría los suelos bien, los tabiques, es decir, haría una inversión en instalaciones. Vamos a poner números.
Pues ya lo tenemos. Ya sabemos que... Niños, les dejo aquí para que lo lean porque es importante. Clave. Todos conocemos el estado de situación financiera de la empresa. Lo hemos visto, lo estamos viendo desde Contabilidad 1, nos dice que nos informa cuáles son los activos de la empresa y quién financia esos activos, qué porcentaje los financia el pasivo y qué porcentaje los financia el patrimonio. Es decir, qué porcentaje de todos los activos los financian terceros a la organización y qué porcentaje los financian los dueños de la organización. Pero ¿qué más me dice ahorita el curso de finanzas para no financieros? Me dice que tanto los gastos como las inversiones son inversiones. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Ahorita retomamos. Pues ya lo tenemos. Ya sabemos qué necesitamos para empezar nuestra empresa de producción y distribución de productos ecológicos. Y además vamos a ponerle números. Necesitamos un local, vamos a poner que nos cuesta 100 millones, lo vamos a hacer a lo grande. Instalaciones 30, maquinaria 20, mobiliario 15, elemento de transporte 15, la informática 20, existencias 50 y disponible este cojín que necesitamos antes de empezar, pues 50 millones de efectivo, de cash, antes de empezar. En definitiva, necesitamos 300 millones. Primera pregunta, ¿qué necesitamos para crear esta empresa? Ya está respondida esta pregunta. 300 millones. Ahora vendrá la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos estos 300 millones? Esta será la segunda pregunta. Pero ya sabemos algo de esta segunda pregunta. Que necesitamos conseguir 300 millones. Porque esto tiene que cuadrar. Si no, los contables se enfadan un poco. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas. Como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y cómo se financian estos activos le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Bueno, niños, entonces, retomando nuestra introducción al curso de finanzas para no financieros.
Es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es la primera pregunta que nos debemos hacer al momento de crear una empresa. ¿Cuál creen ustedes, o según el video, cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Es decir, Para crear. antes de formar la empresa, antes de crear la empresa, nosotros no debemos pensar cuánto voy a ganar o cuánto tengo que invertir. Yo no le puedo decir a Karen, vamos a crear una empresa, necesito 100 millones de pesos ya. Y ella me va a decir, sí, listo, tenga 100 millones de pesos ya. Lo primero que necesitamos al momento de crear una empresa es saber qué necesitamos para crear esa empresa. Y todos esos insumos o recursos que necesitamos para crear la empresa, ¿cómo se llaman? Activos. Se llaman activos. Inversión. Se llaman Inversiones activos. iniciales. No, se llaman activos. Diferente a lo de las inversiones que ya lo voy a explicar. Se llaman activos, es decir, al momento de poner en marcha financieramente una empresa, lo primero que yo tengo que preguntarme es qué necesito. Y ese qué necesito lo voy a tener en respuesta de activos. Acuérdense que los activos, según la norma internacional, los activos son los bienes o recursos de la empresa, que son controlados por ella y que se espera que generen beneficios económicos en un futuro. ¿Sí? Obvio, todo eso se va a convertir en inversiones porque yo voy a tener dinero en efectivo, porque yo voy a comprar un local, porque yo voy a comprar maquinaria y lo que estoy haciendo es invertir, ¿sí? Pero lo que yo necesito son los activos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación que acabamos de ver? Lo primero, identificar que necesito activos para poner en marcha el funcionamiento de mi negocio. Segundo, la pregunta clave, que va ligada a ese ¿qué necesitamos? ¿Cuál sería la siguiente pregunta que ustedes se harían? ¿Cómo financiamos? Karen, estás volando. Gracias por los aportes. ¿Cómo financiamos? Es decir, ¿cómo obtengo los recursos o las fuentes que a mí me permitan financiar ese activo? El video nos dice, yo lo puedo financiar con recursos propios, es decir, con el aporte de los socios. ¿Cómo se llama ese aporte de los socios? Patrimonio, gracias Juli. El patrimonio son los recursos propios o es el aporte de los socios. Pero si con ese aporte de los socios a mí no me es suficiente, yo tengo que recurrir a otro tipo de financiación que se llama apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento son las deudas que a mí me permiten financiar mis activos. ¿Quién me da ese apalancamiento? Pues me lo dan los pasivos. ¿Quiénes son los pasivos? Bien sea un banco que me haga un crédito, bien sea un proveedor que me venda mercancía a crédito, bien sea los empleados porque ellos empiezan a trabajar hoy, yo no les pago hasta dentro de 15 días y mi nómina es quincenal, o no les pago hasta dentro de un mes y mi nómina es mensual, entonces ellos también están financiando el conseguir o la consecución de esos activos, bien sea las cuentas por pagar, los servicios públicos porque también los empiezo a consumir hoy y no los pago hasta dentro de un mes. Estoy gastando recursos, estoy teniendo inversiones, pero no las estoy pagando. Es decir, mi apalancamiento viene dado de dos fuentes. El apalancamiento a mí me lo están dando los fondos propios a través del patrimonio y mi apalancamiento también me lo están dando los terceros o pasivos que no forman parte de la estructura organizacional o de la composición accionaria de la empresa, pero que sin embargo también le están permitiendo a la empresa financiar su puesta en marcha o su puesta en operación. ¿A través de qué? De la consecución de activos. ¿Cómo se logra esa consecución de activos? Con las deudas que se obtienen por parte de los accionistas a la hora de ellos invertir en el patrimonio o de los pasivos a la hora de ellos invertir en los terceros. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es identificar que yo al momento de crear mi empresa, antes de preguntarme cuánto voy a ganar, antes de preguntarme cuánto debo invertir, antes de preguntar cómo voy a vender, lo primero que yo necesito identificar son dos preguntas. Una, clave, fundamental, ¿qué necesito? Y la segunda, ¿cómo financio la consecución de esos activos que necesito? Recordemos, yo respondo a mi primera pregunta, ¿qué necesito? Pero la respondo en términos de ¿qué? En términos de activos. Cuando yo ya he identificado cuáles son mis activos
Muchísimas gracias, Jenison Amortegui. La coordinación académica nos envió un saludo. Cuando yo ya Muchas gracias, para usted también, bienvenido. Muchas gracias, siga adelante con el hilo discursivo, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, respondo mi primera pregunta, y esa respuesta va dada en términos de activos. Respondo qué necesito y sé que necesito activos. Va la segunda pregunta. ¿Cómo los consigo? Entonces ya sé que esa respuesta va dada en términos de pasivo y patrimonio. Son los pasivos o terceros externos a la organización o internos, pero que no forman parte de la estructura accionaria, y son el patrimonio o los dueños de la empresa los que van a permitir la financiación de esos activos. Tercera pregunta. ¿Cuál es la estructura óptima que yo necesito para la financiación? Entonces a mí me pueden decir simplemente, no, coloqué 100 de activo y 200 de pasivo. Perdón, 100 de patrimonio y 200 de pasivo. O coloqué 200 de patrimonio y 100 de pasivo. Ahí es donde ustedes como financieros tienen que entrar a jugar y determinar cuál va a ser esa estructura óptima que a mí me permita sí o sí hacer la diferenciación o hacer el engranaje de la financiación de los activos. Por eso es que el estado de situación financiera siempre debe cuadrar. Por eso es que se da la ecuación contable. Recuérdenme cuál es la ecuación contable, por favor. Activo menos pasivo igual patrimonio. Sí, señor. El activo menos el pasivo es igual al patrimonio. O de otra forma más castiza, activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, el activo siempre va a estar compuesto por el pasivo más el patrimonio. Sin más valores, sin menos valores. Siempre debe cuadrar. Todos los activos que tiene la organización, yo los tengo distribuidos entre los pasivos y entre el patrimonio en sumas iguales. Si mi activo son 100, yo tengo que tener entre pasivo y patrimonio 100. Ahí es donde el financiero puede entrar a jugar. Puedo tener 60 de pasivo y 40 de patrimonio. O puedo tener 20 de pasivo y 80 de patrimonio. Ya es de acuerdo a cómo se vaya dando el comportamiento del apalancamiento de la organización. Pero para que arranquemos el curso, es claro que entendamos que mi estado de situación financiera, y que me lo decía el video, es una foto de la empresa con la que yo estoy iniciando. Es decir, cómo voy a iniciar, y después, de acuerdo a los cambios que surjan en el tiempo de la estructura de la organización y de acuerdo a un nuevo estado de situación financiera, yo puedo efectuar mi herramienta de medición. ¿Cuál es mi herramienta de medición? Análisis financiero. El análisis financiero. Es decir, yo ya puedo empezar a jugar. Ole, Karen, estás, pero como que solamente Karen pues va a participar, y Marlon y Julián, los quiero escuchar a todos. Bueno, les va bien por tener el mismo nombre. Bueno, sí, hemos participado las dos, Karen. Sí, están muy participativas. Bueno, niños, entonces es clave que entendamos esta estructura organizacional. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ya nosotros tenemos que empezar a ver cómo hacemos la distribución de esa estructura. ¿No hay una estructura óptima? Sí, sí la hay. ¿Es difícil, es fácil medirla? No, no es fácil, es muy difícil. Pero hay una estructura óptima entre pasivos y patrimonios que es la que me permita generar, por así decirlo, el mayor valor dentro de la organización. Bueno, niños, antes de finalizar, quiero que me hagan todas las preguntas o las observaciones a las que haya lugar, todas las dudas que quedaron del curso, todo lo que quieran saber. Todo claro, Karen. Profe, pero mira, solamente el videito pues que subieron a la plataforma, que no lo pude ver, muchas gracias. Ya está subido, Juli. Ok, profe, gracias. Igual les voy a subir la clase de hoy, les voy a subir el contenido de hoy para que ustedes puedan ir, puedan entrar, puedan verlo, puedan estudiarlo, puedan interiorizarlo, y también voy a subir la clase pues para los que no asistieron, que le puedan decir que se coloquen al día. ¿Listo, niños? Muchas gracias, profe. Listo, profe.
Toda la clase las vamos a hacer así a modo de charla, a modo de ejercicios, a modo de anécdotas, pero es importante que vayan tomando apuntes porque todo es evaluable. ¿Listo, niños? Bueno, entonces nos vamos a estar viendo el próximo martes a la misma hora y vamos a empezar a hacer unos ejercicios prácticos. Cuídense mucho, por favor, guarden las medidas, que espero que nos veamos presencialmente pronto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. que estén bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe.